Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta pequeña conferencia sobre la línea de magisterio, la línea de euskera de magisterio, que comenzó en la Escuela de Magisterio de Navarra cuando éramos parte de la Universidad de Zaragoza. Esta charla se enmarca dentro de las jornadas de escuelas con memoria y es una adaptación de la conferencia que di el 14 de noviembre de 2024 en la sala Fernando Remacha del edificio del Sario de la Universidad Pública de Navarra. De alguna manera a esta charla le di por título, línea de magisterio en euskera, Feliz nacimiento y azarosa infancia, por cómo se va a entender fácilmente lo que os voy a contar, ¿no? Por un lado, hablaré un poco de los antecedentes históricos de la línea de euskera de magisterio y luego os explicaré por qué le he dado título de Feliz nacimiento y azarosa infancia, ya que fue una línea surgida en la mayor soledad institucional y que fue de alguna manera feliz el nacimiento porque surgió gracias al impulso de una vanguardia comprometida en el año 1986. Bueno, hay unas preguntas iniciales que me gustaría compartir con todos, que es, ¿sabemos cómo llegó el euskera a la enseñanza superior de Navarra? Y luego, una segunda, ¿cuál es la historia de la línea de euskera de magisterio que hoy se imparte en la Universidad Pública de Navarra? Hay muchos profesores, muchos alumnos que conocen, participan en la línea y que por su edad y su juventud realmente no saben de dónde surgió la línea. Parece que siempre estaba ahí. Bueno, pues la reflexión que hago de entrada es que el camino no fue fácil. Bueno, comenzamos con antecedentes históricos de la línea. ¿Qué intentos ha habido en Navarra por tener una universidad pública? Una universidad o unos estudios superiores. Ahí pongo el anverso y reverso de, de una moneda del rey Teobaldo del siglo XIII, porque, y aquí también vemos otra imagen de Teobaldo II montado a caballo en lo que parece también es una moneda. Bueno, ¿quién fue Teobaldo II? Uno de los reyes de Navarra del siglo XIII, que procuró la creación de un espacio superior de educación en Tudela, el Estudio General de Tudela, en el que se impartía derecho civil y canónico, tal como nos dice Roldán Jimeno. En el siglo XIV siguen los intentos por crear una universidad y tenemos al padre de Carlos III el Noble, Carlos II, que llamaron el malo, los enemigos, claro, y que intentó, bajo la dirección de Lavado Irache, intentó la creación de una universidad en Ujue, una universidad que tampoco prosperó. La primera universidad como tal que tenemos es la de Oñate, pero en un principio hay unos intentos anteriores, un poco anteriores, en Irache de ir hacia la construcción de una universidad, bajo los auspicios de los benedictinos. Hay una situación curiosa, en 1547 un monje llamado Canales que se identifica como alumno del colegio de Irache. Y ya hay, desde los años 60 de ese siglo, pues documentos relacionados con los grados académicos y actúa de facto como universidad sin serlo. Así que la primera universidad
como tal, de toda Euskal Herria, es la Universidad de Oñate. La Universidad Sancti Spiritus de Oñate, que de alguna manera fue muy exitosa porque estuvo activa hasta el 1901 y muy vinculada a la diócesis de Pamplona. Por lo tanto, los alumnos de Pamplona que querían hacer estudios diocesanos tenían que ir a Oñate. Ya en el siglo XVII hay un intento por parte de la realeza, la propia Navarra, pero con el apoyo del rey Felipe III, por crear una universidad de letras humanas y divinas, llamado así. Y hay un documento, no es real el que aparece en una ilustración, pero el documento original está guardado en la Universidad Pública de Navarra. Esta universidad fue muy local y no llegó a hacerle sombra en ningún momento a la Universidad de Oñate. ¿Eh? Pero bueno, es curioso el documento, que lo guardamos en nuestra universidad, por si alguien lo quiere consultar. En el año 1615, efectivamente, es cuando esos intentos por crear una universidad en Irache se convierten en realidad. El Papa Pablo V da una bula papal y convierte a lo que era el colegio de Irache en universidad. Esta universidad fue luego posteriormente confirmada por el propio rey Felipe IV. El anterior era Felipe III, el que había dado forma a la Universidad de Pamplona, que fue muy local, pero Felipe IV da el estatus de universidad a la Universidad de Irache, con bastante peso, y también llega hasta el siglo XIX y casi muere con la pérdida de la Primera Guerra Carlista. Y aún llega a ser repuesta en algún momento. Bueno, es una universidad muy activa y tenía muchísimos estudiantes. Se llegaron a graduar en poco tiempo, en el primer siglo de existencia de universidad como tal, hasta 6.000 estudiantes, que si lo comparamos con otras universidades cercanas, pues es una cifra admirable. Bueno, esta universidad, lo cierto es que en algún momento llegó a tener hasta un poquito de mala fama. Hay una cita muy graciosa, muy simpática, de Diego Torres de Villarroel, que dice sobre un personaje, dice: graduóse entre gallos y medianoche, y comprando la borla incurrió en una simonía civil de las muchas que se cometen en la corte, a donde vienen a recuas los mulos cargados de panzas de doctores, licenciados y bachilleres de las universidades de Sigüenza, Osuna, Irache y otras de la propia harina. Bueno, es una gracia, porque de la Universidad de Irache salió gente muy preparada y otras no tanto, pero se ve que tenía esa fama. Bueno, llegó a ser al final pues hospital. Después de la primera guerra de independencia, pasa a ser también nuevamente universidad, y su cierre definitivo es tras la derrota de la primera guerra carlista. En el siglo XVIII, los ilustrados de la Real Sociedad de Amigos del País promueven un renacimiento cultural, sin llegar a convertir en universidad su proyecto, y sin embargo a finales del siglo XIX la universidad
el proyecto de Universidad Vasco-Navarra es impulsado por la propia Diputación Foral de Navarra, y siendo Nicasio Zabalza, el vicepresidente de Diputación. El proyecto no prosperó porque el Ministerio de Fomento lo cortó. Bueno, en otros lugares de Baskonia, de Euskal Herria, pues es importante la creación de la Universidad de Deusto a finales del siglo XIX, basada en el apoyo de la Sociedad de la Enseñanza Católica de los jesuitas, que dio origen a esta universidad. En Navarra, el movimiento cultural favorable a la lengua vasca es muy importante y se crea la Nafarroako Euskarazko Elkargoa, en la que la Asociación Euskara de Navarra, en la que participan Arturo Campión, Iturralde Isuit, Nicasio Landa, Ansoleaga, Aranzadi, Oloriz. Y en la Ribera también hay un movimiento cercano a la Asociación Euskara de Navarra, que es la Real Sociedad Tudelana de Amigos del País. Como se puede ver en la ilustración, tenía como emblema el árbol de Guernica, con su cruz arriba, árbol santo. En Vizcaya se instaura la Diputación Foral de Vizcaya, en el Instituto Vizcaíno, una cátedra de euskera a la que se presentan hasta 5 candidatos, y de ellos 3 bastante ilustres: Sabino Arana, Miguel de Unamuno y Resurrección María de Azcue. La plaza la consigue Resurrección a María de Azcue, que tenía estudios eclesiásticos, y de alguna manera Unamuno protesta, ya que él era el único que tenía la titulación adecuada, el perfil adecuado a la plaza, y por ser doctor en filosofía y letras, y de alguna manera pensó que la plaza estaba dada de antemano. Igualmente, en Navarra surge una cátedra de euskera apoyada por la Diputación Foral de Navarra, y el problema es que queda desierta la plaza y deberá ser retomada más tarde. Ya entrados en el siglo XIX, en el XX, la propia directora de la Escuela de Magisterio, Mariana Sanz, recuerda la necesidad de que la cátedra de vascuence, como se llamaba entonces, no tenía sentido peyorativo la palabra vascuence, sea activada, y escribe un artículo muy celebrado en Diario de Navarra en favor de esa cátedra de vascuence, de la activación de ella. En 1918, pocos años después, el catedrático Ángel de Apraiz pronuncia un discurso en Bilbao muy, muy famoso, en el que apoya o promueve la creación de una universidad vasca, y de alguna manera está en la base del primer Congreso de Estudios Vascos celebrado en Oñate, que da inicio a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, que toma como bandera el proyecto de Pro Universidad Vasca. Ese proyecto se refuerza en el segundo congreso celebrado en Pamplona en 1920, y pocos años después, 1923, comienza la elaboración de los estatutos, y el proyecto está muy maduro cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, que acaba con el proyecto. Curiosamente, en 1922, poco antes de la dictadura, se había cubierto la plaza de cátedra de euskera en la Escuela de Magisterio a cargo de Jesús Aranzadi. Bueno, como hemos dicho, en 1923 se presentó este proyecto, que tuvo el final triste de acabar cuando llega la dictadura.
La escuela republicana era una escuela que buscaba de alguna manera eh, ser abierta a la cultura tanto extranjera como propia, y el director de este momento, Leoncio Urabayen, una persona muy querida, eh, incluye el euskera como parte de el estudio filológico de la propia escuela, y él mismo llega a hacer unos monográficos sobre este tema, ¿no? Y la influencia de euskéricas en el castellano hablado en Pamplona, o qué tipo de castellano hablamos también en la cuenca. Era un momento de mucha tensión entre lo que era la tradición y la innovación. Y dentro de esa innovación teníamos lo que era una escuela abierta al euskera, abierta a las corrientes extranjeras, pero dentro de la tradición había también un apoyo al euskera, justamente como modo de conservar las tradiciones. Así que la situación era buena hasta que llegamos a 1936, en la que todo cambia. El euskera cae bajo este imperio del terror que, que promueve o que promulga o defiende Mola, eh, y de alguna manera es el fin del euskera para la zona que está en manos de Franco. Y sin embargo, la zona republicana, curiosamente, el gobierno vasco crea una universidad en plena guerra, y que funcionó hasta que acabó con la caída de Bilbao. Duró menos de un año, pero fue impulsada por el Lehendakari José Antonio Aguirre y por su consejero de Cultura, Jesús María Leizaola. Duró poco, pero tuvo un gran valor simbólico. Fueron muchos los alumnos que estudiaron medicina, que se reunieron, había muchísima ilusión, y tuvo sus estatutos como Universidad Vasca, la Eusko Irakastola Nagusia. También se ven imágenes de los alumnos y alumnas, las mujeres se incluyeron. El final de la caída de Bilbao supone también el final de la experiencia universitaria vasca, pero es curioso porque también hay un efecto contra la cultura inesperado, que es el que le lleva al propio Unamuno a tenerse que enfrentar a a, a la forma de entender la intelectualidad que tenían muchos de estos militares, y en concreto Millán Astráin, que habla de muera la inteligencia y viva la muerte dentro de lo que es el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Y el profesor Miguel Unamuno, el rector, tuvo que pronunciar aquellas famosas palabras de podréis convencer, venceréis, pero no convenceréis. Bueno, pues es el fin de la cultura. Y entramos en una época franquista, después de la guerra, en la que el euskera no acaba de desaparecer, tampoco está siendo de alguna manera defendido, pero hay una latencia y una pervivencia que al final acaba saliendo a flote, y en 1949 la propia Diputación Foral de Navarra inicia los estudios de unas clases de euskera
que iba a dar Paco Tirapu, el hijo de Bernardino Tirapu, del médico Tirapu, en la Cámara de Contos. Se podía entender que era una especie de academia de euskera. Y esas clases luego pasaron a la escuela de empresariales y al final también a la escuela de magisterio. Al final acabaron en nuestra escuela. También es importante que en esta época es cuando nace la Universidad de Navarra, que va a tener a partir de los años 60 una cátedra de cultura vasca que llevará a cabo o que liderará o que impartirá Aita José Miguel de Barandiarán. Es curioso que los datos que se dan, los datos que da Dávila, es que en aquellos años había un 70% del profesorado que no sabía euskera. Entonces, efectivamente, cuando en el año 70 la Ley General de Educación de Villar Palasí permite impartir lenguas nativas, parece necesario que si se va a impartir lenguas nativas haya profesorado en euskera. Por lo tanto, hay que subir ese porcentaje del 70% de desconocimiento, bueno, bajarlo y subir el de conocimiento. La ley permite la enseñanza en euskera, pero no había un decreto que lo regularizara. Y así, el 30 de mayo de 1975 es cuando aparece el decreto aprobado por Cruz Martínez de Esteruelas para impulsar la Ley General de Educación, que en el año 70 ya permitía la incorporación de las lenguas nativas. Es un texto en el que se habla de esa introducción de las lenguas nativas en preescolar y en la general básica, en la educación general básica, debido a la necesidad de favorecer la integración del alumno que ha recibido como materna una lengua distinta de la nacional, habla de la nacional, y por tanto pues entiende que si en preescolar, sea en casa o antes de iniciar, se habla de una lengua diferente, pues bueno, se puede aceptar la inclusión de estas lenguas nativas siempre que se cumpla el punto final en el que se dice que la acción ha de ser acometida con carácter experimental, aunque el Estado cuidará de su efectiva práctica. Con especial celo procurará que donde así se determine las enseñanzas correspondientes a la educación preescolar y a la primera etapa de educación general básica se impartan siempre en forma que asegure el fácil acceso de los alumnos al perfecto conocimiento y empleo de la lengua nacional. Bueno, aquí hay un texto de 1975 de la revista Príncipe de Viana en la que se alegra de que el euskera sea ya oficial, pueda darse oficialmente en las escuelas. El euskera abre sus puertas, el jefe del Estado, mediante decreto, abre las puertas de las escuelas al euskera. Bueno, el día 20 de noviembre de 75, ese mismo año, muere Franco. Es importante porque con su muerte comienza una nueva etapa. La nueva etapa viene seguida de casi inmediata incorporación de aquella cátedra de euskera que citábamos, que se había dado también en Cámara de Contos y luego en empresariales, pasa también a la Escuela Universitaria de Profesorado. En aquellos tiempos efectivamente no era escuela todavía universitaria, era escuela de magisterio y tampoco era escuela universitaria de profesorado de GB. Luego el cuño que estamos viendo es bastante posterior. Es de GB sí, pero no universitaria. Es de bastante posterior. Pero es la misma idea. Ahí sobraría la palabra universitaria. Bueno, la cátedra de euskera entonces es aprobada por el claustro de la escuela, que la incluye como asignatura dentro del currículum. Por lo tanto,
todos los niveles de magisterio van a tener euskera gracias a esta posibilidad que da la cátedra de euskera. En el año 1977 la Universidad Vasca de Verano crea sus cursos por primera vez, y en Pamplona, y con el apoyo además del Ayuntamiento de Pamplona. Y comienza una campaña en favor de la Universidad Vasca, Euskal Unibertsitatea Bai, con un logo que hizo Chillida especialmente para esta campaña, en el que se ve la parte que sobre la parte negra del dibujo hay todavía una parte en blanco que supera el logo. Luego no es el mismo que luego veremos en la Universidad del País Vasco, que elimina la parte blanca más oscura, ese blanco roto que hay, más posterior. Y esta campaña pretende una universidad vasca de 4 provincias, incluyendo a Navarra, naturalmente. Esta campaña hay que unirla también a la campaña en favor del Distrito Vasco Universitario, el Distrito Único, en el que se pretende un distrito único para las 4 provincias. Casi había un consenso general de que las 4 provincias, los cuatro territorios históricos iban a conformar una única comunidad autónoma y también un distrito universitario único. Se llegó a crear un congreso de elegidos vascos en el Árbol de Guernica, en el que participaron políticos navarros. Sin embargo, la reunión de la Comisión Pro Distrito Común de Vergara, a la que acudieron autoridades y senadores del momento y personas de la cultura, entre ellos José Miguel de Barandiarán, que era el que llevaba la cátedra de euskera de la Universidad de Navarra, y Koldo Michelena, presidente de la mesa, y el propio Chillardegui, que era escritor y uno de los padres también del euskera batúa, tuvieron un congreso en el que la Universidad Autónoma de Bilbao, la Junta de Gobierno, presentó una solución bastante pragmática, que era crear un distrito en el que estuvieran solamente Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, vistas las problemáticas que estaba habiendo en Navarra con grupos a favor y en contra de lo que era la integración en una autonomía de 4 provincias, y al final pues quedó Navarra descolgada. Se formó un rectorado provisional con 3 vicerrectores, uno por cada provincia de lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca, y quedó fuera Navarra. Hubo bastante reacción desde los sectores más pro distrito de Navarra, y de alguna manera se entendía que dejar la integración futura de manera futura, aplazarla de manera futura, era aplazarla sine die. Uno de los profesores de empresariales, que Palarumbe, fue el que de alguna manera denunció esta situación ante la Comisión Pro Distrito Común. Pero bueno, esa fue la situación. Koldo Michelena intervino diciendo que era mejor crear ese distrito y dejar para luego las aspiraciones unionistas, dado que de alguna manera se veía que había problemas políticos tanto en Navarra como en el Estado. Y de hecho pues hubo
posteriormente hasta un intento de golpe de Estado, o bueno, de Tejero. Por lo tanto, Navarra queda sola y dentro de lo que es el distrito vasco común quedan solamente 3 provincias y Navarra dentro seguimos con la Universidad de Zaragoza y ahí se incluye la escuela universitaria que llamamos Huarte de San Juan del profesorado de GB de Navarra. 1977, por tanto, se crea ese distrito universitario sin Navarra y en 1980 de ese distrito surge la Universidad del País Vasco y también pues el gobierno vasco. Bueno, en 1980, por tanto, cada cual elige su camino dentro de lo que Borges diría un jardín de caminos que se bifurcan, y la escuela de magisterio tiene que buscar su camino, y el euskera dentro de Navarra también tiene que buscar su camino dentro de esta nueva situación, y uno de ellos es se incluye dentro del plan de estudios de la escuela. Antes ya estaba como asignatura y ahora es parte del plan de estudios. Es un paso bastante importante el que se da en 1980, ya que antiguamente, hasta ese momento, se incluía como asignatura en todos los niveles, pero de manera extraescolar. Y ahora ya se incluye de una manera oficial y se imparte además didáctica de la lengua y la literatura vasca. Por tanto, la Escuela Universitaria del Profesorado de GB se convierte en un centro clave tanto para la enseñanza superior de Navarra como para la enseñanza del euskera. Y la Universidad de Zaragoza es quien apadrina y quien defiende o protege estas enseñanzas. Y bueno, pues la cátedra de euskera comienza a tomar una relevancia que nunca había tenido. Realmente se crea una especie de departamento de euskera. Y el euskera ya no es una asignatura secundaria, sino que es parte del tronco de las asignaturas de los planes de estudios de la escuela. En este año 1982 hay un cambio de dirección, entra Esther Guibert y hay un cambio incluso de imagen de la escuela. La laureada que había dado Franco, franquista, se me ha colado ahí una C, se retira del escudo institucional y nos vamos a fijar en que de pronto tenemos ya un nombre muy importante como secretario, José Ramón Pascual Bonís, que va a ser una persona muy relevante en el futuro. Este es el nuevo, este es el antiguo sello, este va a ser el nuevo. Bueno, de alguna manera ya hasta la propia escuela habla de la necesidad de ampliar el número de profesores en plantilla. También se habla de alumnos que que quieren dar clases de euskera. Algunos incluso se ve que se han matriculado, pero luego no había posibilidad de impartir esas clases por falta de profesorado. Y bueno, pues quiere decir que va aumentando la demanda y se tiene que ir añadiendo el profesorado. También se escribe al diputado de Educación para explicar estos problemas que van surgiendo, y lo firma la Comisión de Euskera de la Escuela de Magisterio. 1982, la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra, o LORAFNA, se publica, dando de alguna manera un marco legal a Navarra
dentro de lo que son el marco de las autonomías, del Estado de las autonomías. Navarra, al no haber entrado en la Comunidad Autónoma Vasca, en ese proyecto A4 inicial que quedó circunscrito a 3, Navarra quedó fuera del momento en el que se constituyeron las comunidades autónomas y tuvo que buscar un camino diferente. Los partidos que estaban en contra de la creación de una comunidad autónoma vasca con 4 provincias encontraron la forma de darle salida al problema en contra de la otra parte de la población, que fue decir que como Navarra había sido un reino, pues, y tenía sus fueros, pues se desempolvaban esos fueros, se amejoraban y ya teníamos un enclave de Navarra dentro del Estado de las autonomías. Y por eso es el único Estado, la única comunidad que no ha tenido posibilidad ni siquiera de votar su estatuto, ya que no es un estatuto, sino que es el fuero de Navarra, ha mejorado. Bueno, pues en cualquier caso, en la Escuela de Magisterio se sigue creando nuevos puestos de trabajo. Ante una baja maternal se cubre con 2 nuevas contrataciones, y la cátedra de euskera asume, a través de Diputación Foral de Navarra, asume el gasto que ocasionan estas contrataciones. Y llegamos así al punto 2, al nacimiento feliz de la línea de euskera, a la que he dado a llamar una línea de euskera surgida en la mayor soledad institucional, pero que surge gracias al impulso de una vanguardia comprometida. En este caso hay una persona que hay que tener muy en cuenta, y es José Ramón Pascual Bonís, que el día 6 de febrero de 1986 fue nombrado, ganó las elecciones y fue nombrado director de la Escuela de Magisterio de Pamplona. Este año hay que recordarlo porque es el año en el que la escuela incorpora el euskera como línea dentro de la diplomatura, una línea completa de euskera en magisterio. Este es el logo de la escuela, Huarte de San Juan es el nombre, HSJ. Bueno, es uno de los logos, ya hemos visto, este es otro, el sello y el logo. Y el nuevo director de la Escuela de Magisterio cumple su promesa de poner una línea de euskera. Es un cambio institucional que dentro de su proyecto de formar maestros y maestras de hoy para la escuela de hoy, en esa escuela de hoy el euskera ocupa un lugar importantísimo. Estuvieron en la toma de posesión, además de Juana Mari Lautre, que fue elegida directora de la Escuela de Empresariales, asistió el rector y el vicerrector de la Universidad de Zaragoza, ya que ambas escuelas, tanto empresariales como magisterio, eran adscritas a la Universidad de Zaragoza. Dentro de las autoridades presentes pues estuvo el consejero de Educación, Román Felones, y diferentes personalidades navarras, así como representantes de la otra universidad y los directores salientes, entre ellos Esther Guibert. Y una incidencia curiosa es que el rector llegó un poquito más tarde porque tuvo una reunión primero con el presidente de Navarra en aquellos años, Urralburu. Bueno, pues se reconoció en las palabras ya que dio la propia directora saliente que la Universidad de Navarra había apoyado el euskera en las aulas, y también el propio rector Vicente Camarena, rector de la Universidad de Zaragoza, recordó que ese apoyo que se había dado de siempre desde la Universidad de Zaragoza
a los proyectos de de las escuelas universitarias, que casi eran unas escuelas casi independientes, como si fueran unas pequeñas universidades dentro de Navarra independientes. Esa independencia permitió que el director de la Escuela de Magisterio, José Ramón Pascual Bonís, ampliara las especialidades y contara con una línea de euskera, tal como había prometido en su programa electoral. José Ramón Pascual Bonís era profesor de matemáticas y su interés era seguir en la renovación pedagógica de la escuela y conseguir un maestro, una maestra de hoy para una escuela de hoy. Y dentro de esa renovación pedagógica y ese nuevo enfoque de una universidad comprometida con la renovación educativa está ese compromiso con la nueva sociedad. De hecho, por ejemplo, dentro de su situación de renovación está el nombramiento como vicerrector de extensión universitaria a un alumno, Asisco Urmeneta, que incluso hoy en día sería algo muy moderno, nombrar vicerrector de extensión universitaria, vicedecano, a un alumno. Eso lo hizo Pascual Bonís. Bueno, también luchó por la estabilidad de la plantilla y sobre todo pues la reivindicación máxima que se llevaba desde un poco más atrás en el tiempo era ya crear una línea de euskera en magisterio, cumpliendo así la promesa que tenía en su programa electoral. Bueno, pues una de las cosas que tocaron mucho la fibra sentimental, es que esta aprobación de alguna manera coincidió con la muerte en accidente de un alumno que posiblemente, bueno, ya estaba en cuarto, estaba en tercero, último año de diplomatura, pero uno de los que más había luchado, un alumno vasco parlante también, por la creación de esta línea. Bueno, dentro del nuevo equipo, por tanto, Asís Urmeneta, uno de los alumnos, es nombrado vicedecano, subdirector de extensión universitaria. Y dentro de sus cometidos piensa también dar cursos intensivos de euskera. Bueno, eso es algo, tal como digo, algo impensable incluso hoy en día, muy vanguardista para un equipo rectoral. Los profesores de euskera también apoyan la medida para que, de manera que la universidad la Junta de Escuela de Magisterio dé su beneplácito a la creación de una línea de euskera. Y aquí el claustro apoya la decisión del rectorado, del director, de crear una línea de euskera el día 26 de junio de 1986. Y así vamos a dejarlo. El acta de la sesión de 26 de junio de 1986 aprueba por unanimidad la implantación de una línea de magisterio en euskera. Se somete a debate la propuesta y la Junta de Escuela aprueba por unanimidad esta inclusión. Los alumnos solicitan además que se pueda impartir euskera como segundo idioma en las diplomaturas de
de francés y de inglés, y el profesor Lacasta interviene a favor de esta posibilidad, que es aprobada por 13 votos a favor y 12 en contra, dentro de un debate en el que el señor director recuerda que a partir de ese momento también el centro universitario que él va a liderar será un lugar de debate. Por tanto, se aprueba definitivamente la línea de euskera de manera unánime y dentro de lo que va a ser una docencia íntegra en euskera. Y así este proceso de nacimiento del euskera dentro de la escuela de magisterio es presentado en rueda de prensa por José Ramón Pascual Bonís y Charo García de Jalón el día 19 de julio, nada más acabar las fiestas de San Fermín. Se publica en Navarra Hoy esta noticia, que la comenta José Ramón Pascual Bonís de esta manera: aparecemos en la rueda la inolvidable Charo y yo. La hicimos el primer viernes después de los Sanfermines para que se conociera cuanto antes que íbamos a iniciar estos estudios el próximo curso. José Ramón Pascual señaló que la línea de euskera en la especialidad de preescolar se considera importante, dado que vivimos en un territorio bilingüe y el profesorado no podía ser ajeno a una necesidad de este tipo de profesorado. Y esto es todo. Esto hasta aquí el trabajo que se ha hecho en la escuela de magisterio gracias al trabajo de personas que han luchado de alguna manera casi sin ayuda, movidos por la gran ilusión de cumplir primero con un programa y con una necesidad de dar servicio a la sociedad. Debemos estar agradecidos al trabajo que han hecho estos grandes profesionales y de alguna manera recordar que la memoria, las escuelas deben tener memoria. La escuela de magisterio es una escuela con memoria y que los alumnos de magisterio y alumnas de magisterio son las que están llamadas a guardar esta memoria y transmitirlas a sus alumnos futuros. Pero también la propia sociedad navarra debe recordar que en algún momento, cuando creíamos que estábamos solos, hubo gente que supo tomar las decisiones oportunas para que hoy en día, dentro de la Universidad Pública de Navarra, haya una línea de euskera. Y nada más, muchas gracias por todo. Agur, eskerrik asko y hasta la próxima. Haremos otro día más cosas diferentes. Agur, gracias por todo.